No sean boludos, estamos solos, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarnos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Capítulo 5. Este mundo de hoy. Ecología de pantallas. La ecología de pantallas, lo mismo que el pulso periodístico, tiene que ver con cierta vocación del indio de artista contemporáneo, es decir, de trabajar sobre la más rabiosa contemporaneidad. Sin embargo, el mundo de hoy no es tan nuevo. Es hijo de procesos modernizadores que se dieron a finales del siglo XIX de manera muy vertiginosa y que dieron paso a un nuevo sujeto metropolitano que leemos en las reflexiones de Georges Simmel, de Baudelaire, de Walter Benjamin, entre varios otros. En ese sentido, Hombre Eléctrico, la canción inédita de Los Redondos, recupera ese momento incipiente que después detona, dentro de la poesía del indio, hacia zonas donde toma cuerpo el desarrollo tecnológico, sobre todo en la década del 80 con la televisión y después con la cultura digital a partir de fines de los 90. Pero en Hombre Eléctrico está ese sujeto anónimo que se pierde en la multitud de las grandes ciudades que yo decía leemos en Simmel, en Baudelaire, en Benjamin. Soy un perdido eléctrico, el universo eléctrico, un multitudinario perdido y sin identidad, dice en el estribillo. Yo soy nadie. Soy un perdido eléctrico, el universo eléctrico, un multitudinario, perdido y sin identidad. Cuido mi túnel con DDT galáctico, y aunque parezca un crimen, el monstruo no me muerde más. Yo soy nadie. Yo soy nadie, efectivamente, es la proclama de ese Ulises moderno que se constituye al calor de estos nuevos procesos modernizadores de finales del siglo XIX y principios del XX, y que habita esta nueva escenografía metropolitana que es el espacio donde emergen con fuerza los medios de comunicación. Los primeros discos de Los Redondos son de la década del 80. Entonces, en términos mediáticos, lo primero que va a aparecer es la televisión. En Divina TV Führer tenemos al empleado mayor que proyecta todo el tiempo un televisor. Un bayón para el ojo idiota, de hecho, alude al ritmo livianito de la TV. El bayón es un ritmo brasilero que llegaba por radio, debido a su éxito comercial. Para el indio acá la televisión es un ojo idiota. Yo la consideraba así, dice en sus memorias, como un ojo que nos miraba a nosotros, que estaba para forzarnos a socializar de un modo específico, como decía el tío William Burroughs respecto del almanaque. Fíjense en la tapa de un bayón. Sobre el margen derecho hay un bebé con un antifaz que es iluminado por los rayos catódicos de un televisor muy expresionista que hay sobre el margen izquierdo, y un poco más abajo se ve el hocico de un perro que muestra los dientes. Este problema se sostiene a lo largo de toda la poesía del indio en un imaginario mediático. Las máquinas vigías pasan volando el mundo, dicen 1000 rock and rolls por los satélites, canta en Nueva Roma de la Mosca y la Sopa, donde también está Queso Ruso, que decididamente habla de los medios. Pasó de moda el golfo como todo viste vos. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación. Rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupás la fruta sin poder morderla. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupás la fruta sin poder morderla. Chupás la fruta sin poder morderla, dice la canción. En otro capítulo yo hablaba de simulacros y pseudoacontecimientos, que son conceptos que usa Jameson cuando piensa la clave mediática de la posmodernidad.
Escuchemos al Indio en esta entrevista del 2007 hablando de la cultura de la información, que funciona a partir de una sobrecarga, y donde la verdad es difícil de ser fijada en un sitio específico. Este es un mundo con una gran cantidad de información hasta el punto que no se le puede dar sentido, digo, ¿no? La información uno tiene que aceptarla y darle un sentido entendiéndola. Cuando uno está atiborrado con canales de difusión científica, de canales de noticias las 24 horas, en realidad la idea de verdad es muy extraña, digo, porque lo que dice el Dr. Parker en un documental, el Dr. Johnson dice todo lo contrario en el otro. Escuchemos esta otra del año 2000, en la Rock and Pop, donde habla del periodismo como un género de ficción y cuenta una anécdota que sirve para ilustrar la idea del simulacro, la de unos cronistas que hacen una segunda toma ficticia para cubrir un hecho, porque en la primera toma se había velado el rollo. Es una anécdota medio figurada, pero es graciosa. Yo sigo pensando que el periodismo es un género de ficción y una de las cosas que graficaban esto, le mostré un recorte que salió en una revista donde hay un reportaje a Luis Klur. No sé si lo conocen. Es cuando se prende una cámara se apaga la... Bueno, que fue como el director de noticias de Canal 13, ganadora de Martín Fierro durante no sé cuántos años consecutivos, que contaban en la época de Ilía, creo que fue, que había una manifestación que fue reprimida y no sé qué mierda se veló algo el camarógrafo, entonces fueron y hablaron, eso lo dice Luis Klur con cierto humor. Hablaron con el jefe del Cabo Mantonegro, el que estaba ahí a cargo del operativo, y lo convencieron de que volvieran a repetir el acto para las cámaras. Pero lo curioso, esto no nos sorprendería a nadie, que le tirás un Diego a un Cabo Mantonegro y vuelve a pegar. Pero hablaron con los sindicalistas y repitieron, los golpeados volvieron, y él dice curiosamente... ¿Volvió golpeado también? Claro. Es más, la segunda salió mejor. Salió mejor porque ya la habían ensayado, dice él. Entonces, bueno, digo, si el periodismo no es un género de ficción, digo, no sé... Satelital es el mejor plan cuando te sentís aburrido, dice una canción del Perfume de la Tempestad. Efectivamente, hay un imaginario mediático, y la televisión es un tema que sigue incluso en su etapa solista. En Martínez y Tafiroles, de Porco Rex, dice: necesito dormir mucho y bien, y no hablar así como toda la mierda que se habla hoy por la TV, que come mis ojos. Necesito dormir mucho y bien y no hablar así como toda la mierda que se habla hoy por la TV, que come mis ojos. Volvamos a la última etapa de Los Redondos. Alguien Duche dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV. Es un verso del último Bondi a Finisterre. Y resuena la conferencia de prensa en Olavarría, la del 97 cuando fueron cancelados, donde quedaron escenificados todos los reparos que la banda siempre tuvo con el aparato de medios, dichos ahí desde los propios medios en su sentido más hegemónico. Alguien Duche dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV. En la entrevista que el Indio da a la Rock and Pop, en un momento Pergolini le pregunta si piensa como los indios, que las cámaras le pueden sacar el alma. Escuchemos la respuesta. ¿Ustedes creen como los indios que le van a sacar el alma? Sí. Esto anda con la gente, Yo soy un indio. Está buena esa, Creo que me quitan el alma. Sí, el alma y no quiero. Eso, no quiero. Ahora, la televisión entra en constelación con lo digital, que tiene sus propias particularidades. En Nuotatori Professionisti dice: Adidas digitales, Pepsi inyectable, dame más, qué milagroso día el de hoy. Adidas digitales, Pepsi inyectable, dame más, qué milagroso día el de hoy.
Esto es del disco Luzbelito, que es del 96. Ya tenemos el uso de la palabra digital, significante que reaparece en los discos que siguen, que son de 1998 y del 2000. Fin de siglo XX ya es un momento en que Internet es de uso masivo en Argentina, por lo cual no es extraño que aparezca esta mención, pero en 1996 el uso no está extendido. O sea que el indio tiene especial preocupación por el desarrollo de los medios. Volvamos a esa entrevista con Pergolini y con Lalo Mir y Bobby Flores que están dando vueltas por ahí. Se plantea la inquietud de si Internet puede funcionar como un espacio alternativo de comunicación o si va a ser absorbido por la lógica de los medios tradicionales. Y me interesa escuchar este fragmento con el diario del lunes, porque Pergolini, que es quien supuestamente la tiene clara en cuestiones tecnológicas, queda muy en offside cuando el indio le plantea un diagnóstico pesimista y él le dice que es un paranoico. Escuchemos. Acá el indio sí decía que lo notaba un poco despersonalizado, entiendo, Internet, o que hay una falta de control. No, yo hablo de clandestinidad. Ahí está, vos querés clandestinidad. Me parece que Internet prefiero es el software en casa. Me parece que Internet es re clandestino. Bueno, está bien. Yo te veo mucho más metido en eso. Yo, por lo que sospecho, me parece que no es tan así. Inclusive desde el punto de vista comercial. Está esta empresa Doble Click que puede saber tus gustos cuando te obliga a paranoico igual. Pero bueno, hay en aquel que se formó en esta cultura hay una dosis de paranoia y esquizofrenia bastante grande. Digo, no me voy a sacar de encima esas pilchas, ¿no? En Alien Duce, del último Bondi, año 98, aparece esta confrontación entre la televisión e Internet, aunque, como decíamos, eso deriva en lo que Sarlo definió alguna vez como el conglomerado Web TV. Dice, es el pequeño gran matón de la Internet. Alien Duce dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV. Para Alien Duce, Dios es digital. Para Alien Duce, Dios es digital. Último Bondi a Finisterre es el disco donde cobra protagonismo por primera vez una textura tecnológica. Por momentos se trata de un beat digital que al indio le va a resultar atractivo, tanto como para incluir el concepto del sampler en el título de su próximo disco, que es del 2000. En este sentido, El Último Bondi y Momo Sampler se pueden leer casi como un disco doble. Un lobo suelto, cordero atado del siglo XXI, aunque todavía en los márgenes del siglo XX. En otro capítulo veíamos esos versos de la Parabellum del buen psicópata, que es del 89, cuando dice, un tecnoduque trabajó, nuevos gemidos para el show. Me interesa esto como pie a la vocación del indio de experimentar con las nuevas tecnologías para producir sonidos y texturas nuevas, que Moyo va a analizar con más profundidad en el otro lado de este podcast. Pienso que esa parte podría llamarse, justamente, el tecnoduque. En principio tiene que ver con lo musical, pero en realidad afecta a toda una cosmovisión que el indio construye a lo largo del tiempo e incluso puede ser un punto problemático o polémico al interior de la vida ricotera. En ese sentido, podríamos recortar un fragmento del Que la seca la llena, cuando los fundamentalistas la tocaron en vivo en La Plata en el 2022. Si bien el indio no está presente de manera física, uno dudaría de que algo pase arriba de ese escenario sin tener su visto bueno.
Esta mini rave generó algunos comentarios en YouTube no del todo positivos, de parte de algunos ricoteros ortodoxos. Lo que hay que decir es que la experimentación con la tecnología, el sampleo, el remix, la música electrónica, que se recorta como un lugar de indagación muy personal, tiene que ver con aquella condición del indio de artista contemporáneo, en el sentido de funcionar siempre como catalizador de la propia época. Entonces, para el indio hay algo en la tecnología que puede ser leído desde un punto de vista escéptico, pienso en ese recorte de la entrevista con Pergolini, pero que también produce cierta fascinación. Escuchemos un pedazo de esta otra entrevista, justamente del año 2000, donde lo tecnológico queda asociado con este matiz positivo. Todo lo que uno hace está alimentado por la curiosidad. Es decir, a mí es un mundo también que me fascina. Lo que pasa es que uno tiene que aprender cosas que no ha aprendido en una etapa medio primordial o primigenia cuando sos chico, y entonces se te van acumulando las cosas que tenés que aprender. De pronto nosotros empezamos a producir nuestros álbumes, tuvimos que aprender lo que era un estudio, empezamos a ver las grabadoras digitales, empezamos a ver los programas para editar música. Es decir, llega un momento que estás aprendiendo todo el tiempo que te deja el hecho de hacer, y no es mucho. Uno no lo ve esto con alegría, digo, porque lo pasamos muy entretenidos y disfrutamos de lo que hacemos, pero en última instancia el tiempo es oro. Más adelante, en esa misma entrevista, la indagación tecnológica queda asociada a una faceta exploratoria, y el indio separa lo que es el género tecno con respecto a la aventura tecno. De ahí quizá esos comentarios negativos de los ricoteros ortodoxos. Otra vez, yo creo que secuencias como las de la mini rave tienen que ser tomadas en ese pliegue algo ambiguo entre la afirmación de una cultura en desarrollo y la ironía, cosa que puede leerse en temas que tienen esa clave tecno ya desde su versión de estudio, como el charro chino del Tesoro de los Inocentes o el propio El que la seca la llena de El Ruiseñor, El amor y la muerte. Nosotros estamos haciendo una diferencia de lo que es el género tecno con respecto a la aventura tecno. Es decir, son dos cosas diferentes. El género tecno tiene unos estándares que van desde los estándares de los 70 al jungle, o esas cosas que para mí se parecen un poco a esos sonidos de tutum, 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 que ponían en cierta época, que son efímeros porque cuando todo el mundo los usa llega un momento que caducan, que no tienen. Y otra cosa es el universo que te abren los samplers, que hable toda esta música de edición, donde vos tenés a tu merced en un CD-ROM colores y texturas que tienen que ver con etnias de distintos lugares. Yo creo que en realidad el próximo álbum va a sonar más hard. Esa es la intención que tenemos. Por más que usemos quizá más tecnología que nunca. Pero quizá no sé si la aventura es mostrarla como un género que haga hincapié en los sonidos, sino que son como obstáculos que tiene el horizonte de guitarras, este mix que a mí me interesa y que me gusta, de sonidos con la característica básica de una banda de rock, de bajo, guitarra y batería, más esos obstáculos o esos tropiezos del tecno que tienen que ver con los loops y cosas así, que bueno, que todo depende de la artesanía o la capacidad que uno tenga para hacer ese mix. Para analizar lo tecno como aventura y no como género, más allá de esos momentos irónicos en los que se inscribe la mini rave, deberíamos recortar una tríada: El último Bondi, sumado a Momo Sampler, pero también al Tesoro de los Inocentes. O sea, con el primer disco solista, el indio continúa en esa exploración tecnológica en la que terminó La vida de los redondos. Exploración que queda supeditada a sonidos y texturas y ambientes, por lo general oscuros, que no tienen nada que ver con la música tecno en un sentido tradicional, podríamos decir pasatista. En términos de esa exploración tecnológica en un sentido muy amplio, escuchemos este fragmento de una entrevista del 93, cuando presentan Lobo Suelto, Cordero Atado, donde cuentan que en un momento tomaron una guitarra eléctrica desenchufada y la grabaron con un micrófono atrás y otro adelante, de manera que termina dando un sonido medio de banjo, que es muy característico de ese disco. O sea, la exploración tecnológica también tiene un costado artesanal, bien rudimentario. Podríamos hablar del low tech, que activa formas que escapan a la producción industrial. La anécdota la empieza nuestro amigo Sky.
Y la sigue el Indio. Hay una guitarra que me encanta, que es esa de justamente el Lobo Estás, que tiene un sonido, en realidad es una guitarra eléctrica, pero sin enchufar. Está tomado con un micrófono de adelante y uno de atrás, y aparece el sonido ese, como suena así. Sí, pero igual mejor suena porque está tomado. Claro. Está tomado con micrófono, suena, tiene, viste, la riqueza del sonido, porque no está tomado con micrófono atrás y otro adelante. Y la habíamos desarrollado, qué sé yo, le habíamos puesto hasta el órgano, todo. Y faltaba algo, y estábamos con Sky ahí hablando de qué era que faltaba. Y yo le decía que a mí, para el clima, me faltaba algún sonido como de banjo o una cosa así. Y ahí se le ocurrió a Mario, ¿no? Dice, a ver, probemos esto. Y entonces lo puso acá al guía con una guitarra, le metió un micrófono de atrás y todo adelante, y salió ese sonido. Después, en su etapa más reciente, además de volverse él pantalla en el escenario, desde el punto de vista de las letras, la ecología mediática aparece tematizada. Veamos Submarino Soluble, que está en El perfume de la tempestad. Es un tema en clave sci-fi, de ciencia ficción, que tiene un fondo digital, de navegación en internet. De hecho, el Indio dice en una entrevista que esta canción puede ser pensada como una figura del nuevo espacio virtual. No me obedece más la nave donde estoy. Me pregunto por qué no me obedece más. Planetaria es mi fortuna, pero hundida en un océano abandonado aquí en cibernube, en la profundidad virtual de un negro mar. Planetaria criatura, mi mirada nunca aprendió a llorar. No me obedece más la nave donde estoy. Me pregunto por qué no me obedece más. Planetaria es mi fortuna, pero hundida en un océano. Abandonado aquí en cibernube, en la profundidad virtual de un negro mar. Planetaria criatura. Mi mirada nunca aprendió a llorar. Pienso si estaría más a gusto ahí fuera. Miro las pantallas. Otro tema obligado es A los pájaros que cantan sobre las selvas de internet. Tema inicial de Pajaritos Bravos Muchachitos, del año 2013. Lo interesante acá es que tiene un componente bíblico, es un disco que tiene mucha referencia bíblica, y el motivo del pájaro es una cosa aparte, que en otro capítulo vamos a pensar a partir de la figura del poeta en el romanticismo europeo. Pero acá está vinculado con el mundo tecnológico. Se trata de una síntesis interesante. El espacio que va del poeta romántico, adelanto que en el romanticismo el motivo del pájaro representa al poeta que asciende a los cielos de las verdades trascendentales. En este caso hasta Twitter. Nos chillan su virtud para luego callar. Adán se copió de eso. Tumbados en mi techo, ¿de dónde podrán ser los lindos pajaritos muertos? Mis palabras perdí, mis pájaros llevé al invierno de las pantallas. Qué novedosos son los pajaritos con sus dientes de brillo filosos. Ya llegan hambrientos, desde siempre nos conocemos. Sus ritmos al cantar me obligan al ritual, en lengua angélica que arde. Nos chillan su virtud para luego callar. Adán se copió de eso. Tumbados en mi techo, ¿de dónde podrán ser los lindos pajaritos muertos? Cerramos con este tema, también del perfume, donde vuelve a aparecer lo mediático en sus derivaciones sci-fi. Al Indio le gusta Philip Dick, y en algunos temas eso se nota. Efectivamente, hay canciones que tienen un fondo intertextual. También 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Huxley, o en términos cinematográficos, Blade Runner. No es que cite o aluda, sino que entra en constelación con estos universos. De hecho, en el librito del último Bondi, habla de la leyenda del futuro. Es decir, constantemente se inscribe en esta clave de la ciencia ficción. El tema se llama ZZZZ, y algunos pasajes dicen: robots dormidos en sueño de pescado, tecnohumano y protohumano, y mono extraviado que sos, ceromonas que se devoran, venenos que hoy son vedettes, un sueño blanco de autómatas dormidos, cronofármacos para tus juegos, dormís en blanco, un sueño que da miedo. Robots dormidos en sueño de pescado,
huesos, tecnovídeos que son de frontera y que un hueso de pollo atasco. Duermen en blanco su sueño de pescado y serán como hay que ser si no hay más remedio que ser. Pseudomonas que se devoran, venenos que hoy son vedettes. Un sueño blanco de autómatas dormidos. Paraísos, infiernos de otros, siempre en la cruel tradición. Cronofármacos para tus juegos y el pescado aún sin vender. Dormís en blanco, un sueño que da miedo. Dormís en blanco y tu sueño me da miedo. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.